nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La secretaria, abogado, dará lectura a la cuenta, por favor, secretaria. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el objeto de incorporar criterios de rotulación de alimentos para animales. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la situación que afecta a un niño de 15 años diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne. Un oficio de la Contraloría General de la República al director del Hospital Barros Luco, mediante el cual responde a uno de esta comisión respecto a la posibilidad de investigar presuntas irregularidades en una licitación de ese hospital adjudicada para la administración de estacionamientos de taxis al interior de dicho recinto hospitalario. Un oficio de la ministra de Salud que también responde a uno de esta comisión en relación a la situación internacional de la variante influenza A H3N2, su impacto potencial en Chile, así como las medidas preventivas de control, protocolos en fronteras, coordinación internacional y estrategias comunicacionales implementadas. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la tramitación otorgada de requerimientos ciudadanos. Otro oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual responde a uno de esta comisión e investiga la eventual adjudicación irregular en licitaciones públicas convocadas por la Central de Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud para la adquisición de colchones antiescara. 4 oficios de distintos servicios públicos que dan cumplimiento a la información requerida por la Ley de Presupuesto del año 2026. Una solicitud de la diputada Betancur a fin de recibir a representantes de Confadich, que es la Corporación de Familiares de Personas con Discapacidad Psíquica de Chile, con objeto de dar cumplimiento al petitorio que dicha organización ha elaborado en el contexto del proyecto de ley de salud mental integral actualmente que está en tramitación. Una derivación de solicitud de audiencia mediante la ley del lobby que llegó el diputado José Cast a fin de recibir a don Roberto Galvez para dar a conocer una propuesta planteada al Ministerio de Salud de la creación de bancos de microbiota para reducir los niveles de obesidad. Señala que es una propuesta que va a permitir reducir en un 40% los niveles de obesidad, algo que ningún gobierno de obesidad. Una solicitud de audiencia de la señora Magdalena Correa, presidenta de ASOCHEPA, que es la Asociación Chilena de Enfermería en Práctica Avanzada, para presentar los alcances de la práctica avanzada en el mundo, beneficios que este rol ha tenido para reducir brechas de acceso y de oportunidad en salud, que visualizan que podría ser de gran beneficio para la salud pública en Chile, especialmente en el ámbito de la oncología. Una denuncia de un particular por un estipendio que se cortó arbitrariamente a juicio de esta persona sin previo aviso por parte de CEFAM Lucas Sierra en Conchalí. Una nota mediante la cual se informa que la diputada Consuelo Veloso reemplazará a la diputada Francisca Bello en la sesión de hoy, y otra que informa que la diputada Marcela Hernando reemplazará al diputado Manucheri en la sesión de hoy. Eso es todo. Gracias, secretaria, abogado. Sobre asuntos de la cuenta, antes de preguntarle a algún diputado o diputada presente, solamente quería proponer que las solicitudes de audiencia se vayan incorporando al listado que la secretaria abogado me entregó en su debida oportunidad. Y yo para esto, como les he señalado, quiero hacer una sesión especial para poder recibir por orden de aquellos que han solicitado primero, para que podamos tener una sesión especial para poder escuchar a aquellas personas, organizaciones que quieren. Aquí está el listado. Tengo este listado que hasta el momento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 y hoy día son, si no me equivoco, 3 más. Entonces se va sumando al listado y ahí vamos a hacer una sesión especial para poder escuchar a cada uno. Eso en cuanto a las solicitudes de audiencia, que es la diputada Lidia Betancur, el diputado Cas, que nos pide oír a una persona que recibió por la ley del lobby sobre una propuesta planteada al Ministerio de Salud, que está en el punto 12, y en el punto 13 la solicitud de audiencia que hace la señora Magdalena Correa Duque, presidenta de la Asociación Chilena de Enfermerías en Prácticas Avanzadas. Eso
Esos tres se incorporan en el listado de los que me acompañó la secretaria de abogado en su oportunidad. Y también tenemos en el punto número 15 una denuncia de un particular, el señor Ricardo Contreras, por eventual estipendio cortado arbitrariamente sin previo aviso por parte del CEFAP Lucas Sierra de Conchalí. A ver, una denuncia de un particular. eh, yo propongo esto reenviárselo a la ministra de Salud. Sí, sí, sí. Que la misma ministra reenviarle a la ministra de Salud, porque aquí no pide que lo escuche la comisión, sino que nos hace llegar la denuncia. Entonces, yo propongo derivar que se la haga la ministra de Salud, perdón. ¿Hay de acuerdo en ese sentido? ¿Hay de acuerdo? Sí. Acordado. Okay. Sí. Hay un acuerdo general que todas estas denuncias que lleguen se derivan al Ministerio de Salud, salvo que alguna tenga con copia al Ministerio Público, que más allá que la persona denunciante lo pueda hacer de forma particular. Ok, ¿algún diputado o diputada sobre asuntos sobre la cuenta que quiera señalar algo? ¿Diputadas? ¿Y un punto varios? Vamos a dejar para al final los puntos varios. Sí. Los puntos varios van al final. Pero sobre la cuenta nada, ¿no? Ok. Entonces, yo solamente quería, no tanto que no está en la cuenta, pero sí quería pedirle el acuerdo de esta comisión para poder reiterar al Ministerio de Salud por parte de esta comisión que se pueda dar respuesta a aquellos oficios que están pendientes, si no me equivoco, desde el año 2024, más o menos. Hay unos oficios pendientes, más allá que entiendo que este ministerio recién de este gobierno se constituyó en marzo, pero para ver si se puede dar respuesta y una continuidad de los oficios pendientes por responder desde el año 2024 a la fecha. ¿Hay de acuerdo en ese sentido? Está acordado. Después, la secretaria de abogado le envió un listado de aquellos archivos, claro, de aquellos proyectos de ley que nosotros debiéramos archivar. Pasado un año ya se debiera hacer esto, pero fue una cuestión de costumbre y de buenas relaciones. Yo le propongo lo siguiente: se le envió a todos los diputados y diputadas, es un proyecto bastante extenso, hacer unos más de 100 proyectos de ley. Para que se vayan al archivo, tiene que estar el punto en la tabla. Entonces yo les propongo que cada uno me pueda señalar cuáles son los proyectos que ellos estiman que debieran verse, digamos. ¿Mm? Secretario, dígame usted si me quiere complementar sobre eso. No, yo les voy a volver a mandar Ok. el listado. Se pone en la próxima tabla el tema de los archivos y la idea es que ustedes de ese listado de, sabe que este yo no quiero que se archive, este otro yo no quiero que se archive, Claro. 3, 4 que no quieran que se archive, y eso después ustedes proponen y con eso se excepcionan. Si hay lo que hemos hecho en otras comisiones en general, si hay alguien que quiere 40 que no se archiven, bueno, ahí se empieza a votar ya uno por uno, pero si no, se dan por acordados que se manden al archivo los que los diputados no hayan hecho mención expresa. Perfecto. A ver, diputado de la Ayuda, ¿tiene dudas sobre eso? Sí, está mandado, sí, se mandó hace como 2 semanas más o menos, pero se puede reenviar a cada diputado o diputada, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que sí me interesa es que si van a poder ahí señalar cuáles son los que no quieren que se vayan a archivar, hay un plazo determinado para poder votarlo después acá, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a poner en la tabla de la próxima sesión. Entonces ahí, en ese el punto, si es el punto 1, lo vemos en el punto 1. Y después se ven los otros puntos de la tabla. Claro, sí. Solamente si pudieran mandar los que no quieren que se archiven hasta el lunes, hasta el lunes 4 o el viernes anterior. El viernes anterior feriado. Lo dicen en la misma sesión. Ya, bueno, ok, perfecto. Lo dejamos como punto número 1 de la tabla para la próxima sesión, porque igual la tabla tengo que hacerla de común acuerdo con usted. Entonces, la idea es que ustedes vayan señalando en la próxima sesión cuáles son los que no quieren que se vayan al archivo. Se les va a reenviar nuevamente en todo caso para que lo tengan en su poder, a sus correos. ¿Había acuerdo en ese sentido? Para aprovechar de incorporarlo a la tabla del próximo 5 de mayo. Acordado. Sobre puntos, sobre la cuenta, no hay nadie más que quería. Entonces vamos a partir con la tabla y después vamos a bajar al final los puntos varios. Para dar inicio a la tabla, esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley número 19.925,
para incorporar a los trabajadores de plataformas digitales entre los obligados a exigir un documento de identificación a quienes adquieran bebidas alcohólicas a través de aplicaciones de dispositivos móviles o fijos, boletín número 17.963/11, urgencia simple. Para estos efectos se ha invitado a la ministra de Salud, la cual se excusó, pero a la vez para este proyecto participa, y la encontramos aquí presente, la subsecretaria de Salud Pública, señora Alejandra Pizarro, que le damos la bienvenida, a su jefe de gabinete, a su jefa de gabinete, señora Camila Martínez, asesora jurídica, señora Jocelyn Novoa, al jefe del Departamento de Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, señor Alejandro Berkovich Cáceres, y al coordinador del legislativo, señor Benjamín Ruck Foster. Ok, le damos la bienvenida, subsecretaria, y la dejamos usted con la palabra para que pueda. Y sí, perfecto. Y para el segundo proyecto, que es de autor el diputado Buqueño, que está acá invitado, también se ha invitado al Ministerio de Salud, y va a exponer aquí el jefe del Departamento de Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, señor don Alejandro Berkovich Cáceres. ¿Está de acuerdo? ¿Diputado, diputada? Acordado. Subsecretaria, la dejamos con el primer punto de hablar con este proyecto de ley de las aplicaciones digitales. Para las formas digitales. Ahí sí, atendió. Por su intermedio, presidente, quisiera saludar muy cordialmente a todas las diputadas y diputados que integran esta comisión. Para mí es un honor estar con ustedes acá. Es la primera vez que me toca participar en esta reunión, así que me siento muy, muy honrada de poder estar con ustedes. Tal como usted dice, quisiera excusar personalmente a la ministra, que lamentablemente por temas de agenda no pudo concurrir a esta reunión. Y en su representación me corresponde comparecer y poder abordar los proyectos de ley que hoy nos convocan. Entonces, presidente, voy a iniciar con la primera presentación. Ahí está. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, quisiera abrir esta presentación con un poco de contexto general, explicando primero la magnitud del problema en Chile. El alcohol, como ustedes pueden ver ahí, es el principal factor de riesgo de muerte prematura y de discapacidad en Chile, representando el 14,5% de los AVISA, que son los años saludables de vida perdidos, con más de 447 millones de costos directos, y esto sin contemplar los costos indirectos que tienen que ver con crimen, violencia y accidentes. Quisiera recalcar también que esto representa un problema de salud pública en los menores de edad. Nuestros niños empiezan a consumir alcohol en un promedio a los 13,8 años de edad. El 60,3% de ellos inicia el consumo antes de los 15 años. Y según los datos del SENDA de la última encuesta, el 30,9% de los escolares señala que les resulta muy fácil acceder al alcohol. Esto resulta preocupante y en realidad obviamente demuestra que existe una facilidad en el acceso al alcohol de nuestros escolares. Por otro lado, como ustedes muy bien saben, existe una brecha o vacío legal en la regulación de la venta de alcohol en menores de edad, pero cuando ésta se realiza específicamente mediante las plataformas digitales de delivery. La ley vigente, como ustedes saben, obliga a los comercios físicos a verificar la identidad de las personas que compran alcohol, pero mediante las plataformas digitales resulta muy difícil, ¿cierto? Y esto no se realiza sin, evidentemente, tener el control de quién está comprando el alcohol. Por lo tanto, existe un canal de acceso sin control efectivo de la edad, y justamente esta es la brecha que, según entiendo, pretende suplir este proyecto de ley. Como Ministerio de Salud, nosotros pensamos que este proyecto de ley podría agregar valor a lo existente. Por último, quisiera subrayar algunos elementos que, como ustedes ya saben, existen fundamentos técnicos que son suficientes para tener una posición favorable al proyecto. La medida nosotros consideramos que es proporcionada, pues no regula el negocio del delivery,
sino que más bien pone una barrera en el acceso al alcohol de los menores de edad, que es lo que a nosotros nos interesa evidentemente como profesionales de la salud. Fortalece además la coherencia del marco regulatorio vigente y por último, por supuesto, protege a todos los niños y niñas y adolescentes. Eso es lo que me interesa presentarles, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Quería preguntarle a los diputados o diputadas si quieren hacer una pregunta sobre este proyecto de ley a la subsecretaria. Diputados, diputadas. Sí, está en la página web ya de la Cámara. La página web de la Cámara, para los que quieran ver la presentación, ya está en la página web de la Cámara. El documento, sí. ¿Mm? Diputados, diputadas. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quiero aprovechar de preguntar entonces. Perdón. Doctor Irayu, diputado, por favor. Nuestra nueva subsecretaria de Salud. Y bueno, yo creo que está claro, sabemos lo que significa el alcohol. A mí me llamó la atención, ¿cierto? Lo precoz ya del consumo de alcohol. Y tengo entendido ahí, no se desglosó, que creo que en las mujeres, las niñas, creo que es más frecuente. Yo no, leí por ahí, lo cual encuentro, no sé si peor. Y se me terminó la batería, que tenía algunas preguntas. Es que claramente es yo creo que todos estamos de acuerdo que el delivery, ¿cierto? Es un mecanismo que se está usando ya para consumir alcohol y claramente y en menores. Claramente yo creo que donde va la idea es controlar el delivery en el sentido de que las personas puedan que entregan el delivery, entregarle el alcohol a personas mayores de edad, me imagino, ¿cierto? Hay que exigir un mecanismo y no solamente que el control, pero y penalizar. Yo lo tenía acá, donde está la propuesta es penalizar claramente a aquellas personas que no incumplan. Tengo entendido que ahí va, no sé, en UF, ¿eh? Esa es la idea y claramente creo que todos estamos de acuerdo que esto tiene que ser restrictivo punitiva, más que restrictiva a los delivery. Estamos de acuerdo con eso. Se me fue. ¿Inscritos están? ¿Se quedó diputado? Sí. Diputado Zamorano, por favor. Es de Perdón, diputado Zamorano, el diputado, perdón, está escrito antes. Matías, esto es lo más democrático. Sí, perfecto. Es realmente el que aprieta el botón. Ah, espérate, no. Ahí sí, perfecto. Gracias, presidente, y por su intermedio saludo a los equipos ministeriales que se encuentran hoy día. Sobre el proyecto, me pasa que efectivamente la experiencia internacional habla de que esta implementación de estos elementos ayuda sobre todo a combatir, no más que combatir el consumo, sino que a poder poner restricciones claras, pero pondría una cuota de realidad que tiene que ver que en los países que nos comparamos también hay una alta fidelidad del ciudadano a las sanciones y restricciones que se colocan. Es decir, no es lo mismo hablar de restricciones, por ejemplo, en Alemania que las restricciones que colocamos acá. ¿Y a qué quiero ir con esto? Que empíricamente, uno cuando va a comprar hoy día alcohol, no te piden siempre el carnet. Y eso uno lo ve en las compras del supermercado, incluso algunas veces, en los negocios pequeños. ¿Y para qué hablar de la ruralidad? ¿Qué quiero problematizar con esto? Que esta medida puede tener cierto efecto en algunas zonas de Chile, pero en otras vamos a tener que buscar proyectos complementarios que combatan el consumo indiscriminado de alcohol que existe en este país. Vengo de una región que se jactó, o sea, yo lo voy a decir así, la región de Los Ríos y Valdivia particularmente, se jactó desde el 2005 hasta el 2008 de ser la ciudad con más consumo de alcohol. Y hacían fiestas para poder celebrar que era la ciudad que más consumía alcohol. Esa es la realidad que se vive ahí. Y en el sector rural es peor. Entonces lo que quiero decir es que estos proyectos, bienvenidos sean. Pero vamos a tener que dar una vuelta con respecto a cómo esto afecta particularmente en el mundo rural, donde no se le pide el carnet al comprar alcohol, y donde efectivamente tenemos ahí una brecha mucho más grande todavía que está haciendo mucho daño a mucha gente. Sin decir todavía incluso los eventos públicos, financiados con dinero público, que
promueven el consumo de alcohol, fiestas de la cerveza, fiestas de la sidra, fiestas del equequi, donde las autoridades incluso salimos con una copa, generan señales confusas cuando efectivamente hay que tomar decisión con respecto al consumo de alcohol en Chile. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora sí, diputado Zamorano. De nuevo, perdón. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la subsecretaria de Salud Pública. Estuvimos conversando un poco al comienzo, una colega médica, así que un gusto que esté aquí. Me parece bien esta ley, en mi opinión personal. Yo creo que todos tienen que andar con su documento de identificación, es algo básico, si alguien no tiene nada que esconder. Y controlar, obviamente, desde el inicio los efectos del alcohol, que duda cabe, el efecto que tiene el daño hepático crónico, ¿cierto? Los problemas de salud mental y lo que mostraban el alto riesgo de accidente. Así que estoy de acuerdo con esta modificación de la ley, presidente, y agradecer que es importante que venga la ministra, que venga la subsecretaria, porque así nos sentimos escuchados como comisión. Gracias, diputado Zamorano. ¿Algún otro tanquito de ahí? Sí, diputado Ladinito. Para porque no quiero pasar a nadie. Ahora está diputado de Benito. Pero si escribe. Pero usted pidió la Sí, palabra. ahí está. Sí, sí, pues obvio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria por su intermedio. Las cifras son claras. Las cifras se repiten año tras año, pero año tras año también nos alarman. Quienes venimos del mundo de la salud, pero además venimos de regiones como Aysén, la Patagonia chilena, y que siempre decimos Aysén no es Chile. Y la verdad es que en estos casos nos alegramos de que no sea Chile. No es nuestra realidad el tema aún de los delivery, porque nosotros no tenemos delivery. Nuestros delivery son informales, el autito informal, ¿verdad? De un negocio informal probablemente. Por lo tanto, nuestra realidad y nuestro tema muchas veces pasa por otro lado y seguramente también tenemos que avanzar en poder complementar esta ley en el comercio informal, porque el alcoholismo o la edad de inicio del alcohol en nuestros niños en la región de Aysén no es diferente a la realidad nacional, a pesar de que no existan deliveries. Así es que yo valoro enormemente este proyecto, estoy absolutamente de acuerdo y cualquier proyecto, cualquier idea que vaya en la dirección de poner trabas al inicio del alcohol en nuestros niños y niñas, sin duda alguna que es un tremendo avance como país. Así es que valoro la propuesta, estoy absolutamente de acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Valdebenito. Y ahora, por favor, el diputado Quitán Mella. Muchas gracias, presidente. Bueno, también me sumo a los vocativos y agradecimientos por la presentación. En particular, y entendiendo que ya varios diputados y diputadas han hecho parte de contexto de la situación que vive el país, a mí me gustaría hacer una pregunta concreta en caso de que tenga esta información, sino de todas maneras vamos a oficiar para poder tener esta respuesta. Dentro del marco de la ley, ¿tiene algún monto estimado de cuánto ha sido por concepto de multa? Desde que se dio inicio, por supuesto, a la ley cuando se hace referencia a el espacio físico, ¿no? Y ahora cuando se dice que se va a equiparar tantos canales físicos como digitales, ¿no? Se hace referencia a que va a ser el trabajador, en este caso del delivery, quien tiene que hacer la solicitud de la cédula. En ese caso, ¿cómo va a ser los mecanismos para poder verificar que la cédula se está pidiendo? Porque yo entiendo, en principio, que en los supermercados y en otros lugares puede ser la autoridad sanitaria, y usted me puede corregir, o eventualmente carabineros. ¿Cómo va a ser el circuito, entendiendo que esto está siempre en constante movimiento? Se accede a veces a propiedad privada, en condominios u otros, va a ser solamente fiscalización en poblaciones. Específicamente, ¿cuál sería la idea de cómo va a ser regulado? Así que eso, señor presidente, en parte de los comentarios y preguntas.
Muchas gracias, diputado Mella. Por último, diputado, diputada Izquierda, secretaria, abogado. Sí, no, diputado, por favor. Antes de que hablara nuestra brillante colega, vecina, efectivamente, que también soy de provincia, los delivery son prácticamente, no es muy frecuente como hay en las grandes ciudades, sobre todo en Santiago. Yo creo que este proyecto va a los delivery. Pero yo creo que es muy importante lo que dice el diputado, que esto en algún momento a lo mejor hay que hacer o ampliar o aprovechar esta instancia para ver lo del consumo de alcohol. Pero esto, quiero decirlo que esto va para los delivery. Y aquí yo tengo bueno, ahora me llegó la electricidad. Eh, son las sanciones que se aplican a los vendedores de alcohol, tengo entendido, y presión en su grado medio, multa de 3 a 10 UTM, tengo entendido que ese es el proyecto de ley, y aumentar las sanciones. Eso es lo que había, porque este es un proyecto que se hizo por la bancada de mi partido, la UDI, el noviembre del 2025. Aquí tengo y quería decirlo que ya había algo sobre eso. Tengo entendido aumentar las sanciones, prisión grado medio y también las multas. Gracias, diputado Ilayú. Le damos la palabra a la subsecretaria para... Por una cuestión de que... Entonces, escuchamos a la subsecretaria y después le pregunto nuevamente a los diputados. ¿Alguna pregunta? Gracias, presidente. Agradezco a todos los diputados y diputadas por sus comentarios. Esto muestra evidentemente una sensibilidad sobre el tema y que todos tenemos acá un objetivo común, que es cuidar la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que la verdad es que estamos todos mirando y remando para el mismo lado, así que eso es muy bueno. Respecto a la pregunta en particular, diputado, bueno, entiendo que esto modifica la ley 19.925 y quien fiscaliza la implementación de esta ley no es la autoridad sanitaria, sino que es Carabineros y Juzgado de Policía Local. Entonces, en realidad, las cifras de cuánto se ha recabado eso, yo no las tengo porque obviamente no es de mi competencia. Así que, pero solo quisiera aclarar eso. La idea obviamente que siga, como esto es una modificación de la ley, la idea obviamente es que siga fiscalizándose de la misma forma, ¿cierto? Que es mediante Juzgado de Policía Local y Carabineros. Y respecto de quién es el que va a comprobar la identidad y qué sé yo, bueno, ustedes son los autores de la ley, ¿cierto? Y estamos en una fase inicial que probablemente se van a seguir haciendo modificaciones y precisiones justamente con respecto a eso. Así que seguiremos conversando. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si algún diputado o diputada quiere... ¿Algún diputado quiere decir algo? Diputada Hernando. ¿Diputada Hernando está primero? No está, pero... Ah, ya. Ahora pedí. Perdón. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria. Estaba leyendo el artículo único de este proyecto de ley y en el último de sus incisos dice: para facilitar el cumplimiento de lo señalado, la empresa deberá proporcionar al trabajador los medios tecnológicos suficientes para comprobar la identidad de sus clientes. Yo entiendo que eso le entrega una complejidad mayor, porque significaría tener algún sistema en el cual pudiera escanear el QR del carnet de identidad o alguna otra cosa por el estilo. No se me ocurre que pueda ser con algún medio tecnológico, sino que más bien solamente solicitando el carnet de identidad. No se me ocurre otra cosa. Consulto, yo no sé si hay alguno de los autores acá. Gracias, diputado Hernando. No sé, diputado Ilayú, ¿usted quería decir algo? ¿Les puedo hacer Por un favor, comentario? sí.
hacer un comentario. Por el... Para pedir la palabra, y así van calzando el 1, el 2, el 3, ustedes tienen un pituto a la mano, un botón a mano derecha que es larguito. Ese lo apretan y ahí ya ustedes están pidiendo la palabra. Entonces el micrófono empieza a titilar. Y ahí, acá, a nosotros nos aparece quién lo pidió primero, quién lo pidió segundo, y así no van perdiendo la prelación en la pedida de palabra. Digamos. Ya. Presidente, el señor presidente me dijo, me preguntó, así que yo no cometí ninguna imprudencia. El presidente no hay ninguno, fue Gustavo Benavente, Marta Bravo, Fernando Borges, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalía, Cristian Moreira, Marco Antonio Zulantay, Gastón von Billiburg y Juan Weiss. El suscrito no sé por qué no estuvo, siendo que era de la Comisión de Salud. Pero tengo entendido, por lo que me dice mi asesor legislativo, aquí no es usar un instrumento, es solamente la visualización, ¿cómo se llama?, del adulto, ¿cómo se llama?, de la persona que lleva y el carnet que le entrega el adulto, porque no existe otro mecanismo tecnológico. Y eso tenemos que discutirlo porque sería impracticable, creo yo. Es solamente la visualización. Pero ahí va la penalidad también para la persona, del adulto que compra o presta el carnet para recibir el alcohol, quizás para un... Y cuando hablamos de adultos, hablamos de un joven a lo mejor de 19 años que está comprando para una fiesta para jóvenes de 17, 16, no sé. Gracias, diputado Gildayú. Diputada Tancur. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria. Una pregunta. ¿La ley también responsabiliza a las empresas como Rappi o Pedidos Ya? ¿O es solo al repartidor que trabaja para ellas? Esa es una pregunta. Gracias. Gracias, diputada Betancourt. Diputado Fernández. Sí, gracias, presidente. Entendiendo que esto es para los delivery hoy día de hecho tienen un mecanismo de confirmación de entrega que es a través de foto. Yo no sé si se podrá incluso a través de ese mismo mecanismo pedir a los elementos de delivery que se confirme en el caso de entrega de alcohol, que ese sea también el método verificador, tapando eventualmente el número de documento, que entiendo que es lo más sensible cuando uno lo muestra, solo mostrando en el número de documento la fecha de nacimiento, que es la que finalmente está exigiendo la ley. Gracias, diputado Fernández. ¿Otro más que te incluya, Antonio? No. Ya. ¿No? Vale, ya. Yo me voy a aprovechar también, subsecretaria. A ver. Yo me quiero poner el siguiente ejemplo. Desde el mini pyme, que hoy día, porque si vamos a hablar de delivery, no pensemos solamente en los conocidos. Hoy día se da con bastante más frecuencia que incluso los almacenes muy pequeños hagan delivery en distintos lugares. Entonces lo primero es cuando dice deberá, claro, tener la obligación de ese pequeño empresario o pequeño almacenero en tener un dispositivo tecnológico. Esa es la primera duda que tengo. Porque lo obliga a que lo tenga que adquirir. Se han pensado en algunos, se han visto alguna experiencia comparada, cómo se hace, lo otro, y ahí comparto con la diputada Hernando. Claro, yo no podría presumir una mala intención de nadie, pero claro, el que tiene un pequeño almacén y hace un delivery dentro de un radio de 10 cuadras, 20 cuadras, perfecto, pero claro, las grandes empresas se podrían aprovechar si tienen un dispositivo tecnológico muy moderno para las bases de datos, que es justamente lo que nosotros aprobamos como Congreso hace unos 3 años más o menos acá. Claro, y hoy día con el QR cualquiera puede tener la información de cualquiera de los que estamos aquí sentados. Entonces, si se tiene pensado, yo sé que esto se tiene que enriquecer en la discusión particular del proyecto y podrán ustedes no presentar otras indicaciones, los mismos que estamos acá, pero se han pensado en eso, cómo proteger los datos privados de las personas. Claro, que eso es un tema que no es menor y que se podrían eventualmente, sobre todo las que son más poderosas, las que pueden comprar dispositivos mucho más modernos, cómo poder precaver aquello. Y lo último, también con un ejemplo súper práctico. Una persona que vive en un edificio, no sé, de 20 pisos, 24 pisos, 15 pisos, lo más probable es que si uno compra en un supermercado, sea grande o chico,
o una botillería, lo que le preguntan a uno, como bien decía el diputado Fernández, es, ¿usted es mayor de 18, sí o no? Uno pone sí y perfectamente ya puede adquirir el alcohol, pero en la práctica, ¿cómo una persona que llega a un piso 18 y el conserje tiene prohibición de dejarlo entrar, de subir? ¿Cómo comprueba que esa persona mayor, por ejemplo, de 70 años, tiene 70 años o no? Eh, por eso me gustaría saber si hay alguna legislación comparada o algo como para yo ver cómo en la práctica hacer, porque lo otro sería obligar a que todos los que viven en condominio, en edificios, no solamente en esa gente, tengan que bajar a buscar el producto, lo cual lo hace la verdad. Y por último, sí pienso, cuando uno no tiene que comprar en la farmacia, también por delivery, a uno le obligan, cuando un medicamento con receta, a presentar la receta. Entonces, a lo mejor en este caso, también con la duda con la persona mayor, a lo mejor sería mucho más fácil que la persona pudiera acreditar su edad, la persona que compra. Y a lo mejor el consejo ratificar que la persona vive ahí o arrienda ahí. Pero son varias dudas que yo sé que la discusión en particular se va a enriquecer, pero que me gustaría si ustedes han visto algo más en la experiencia en otros países. La subsecretaria la deja a usted. Ah, Gracias, presidente. Bueno, son observaciones súper atingentes que la verdad que cuando yo leí el proyecto me pregunté las mismas cosas. De hecho, le decía a mi equipo, ya, ¿y aquí cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Entonces mi equipo me decía, bueno, esas justamente son observaciones que se tienen que discutir cuando se vea la fase en particular, ¿cierto? Y se vayan incluyendo indicaciones al proyecto, tal como lo dijo el presidente. Sobre cómo van a proteger los datos de las personas. O sea, eso es vital. O sea, casi que mejor ni compro si tengo que poner mi carnet ya. Eh, bueno, también quizás estas también son estrategias que se pueden utilizar para desincentivar la compra de alcohol, ¿cierto? Son finalmente elementos disuasivos, no sé, estoy pensando en voz alta. Pero tal como usted lo mencionó, presidente, son observaciones que vamos a tener que, o que tendrán ustedes obviamente que decidir como legisladores cuando se haga la discusión en particular. gracias, subsecretaria. Diputado Ildayu, por favor. Por intermedio suyo, presidente, a lo mejor sugería a la subsecretaria o a esta comisión invitar a, como esto compromete a la empresa de delivery, preguntarle a la empresa de delivery que citarla y ver qué mecanismos tiene en este momento tecnológico, como decía la diputada Nando, perdón, qué hay, porque a lo mejor existe algún sistema eh, para vigilar. Y en ese sentido yo creo que sería bueno escuchar a la empresa de delivery porque tiene que ver con eso y ver cómo se puede trabajar eso. No, y lo otro, una sugerencia también es investigar o preguntar a la Biblioteca del Congreso si acaso existe en otros países algún tipo de experiencia en relación a este tema para disminuir el consumo de alcohol, que yo creo que deben haber. Son dos sugerencias. Diputado Fernández. Ahí sí. Una observación nomás, presidente. Yo entiendo la respuesta de la subsecretaria por su intermedio de que nosotros como actores legislativos veremos el mecanismo, pero si el Ejecutivo está respaldando este proyecto, la idea es que también el Ejecutivo se haga parte de las soluciones. Entonces creo yo que lo que se le está pidiendo a la subsecretaria y al ministro, a la ministra, perdón, por su intermedio, presidente, es que estas observaciones que esta comisión está levantando puedan ser revisadas por el ministerio, porque si no, obviamente compromete la viabilidad del proyecto. Eso. Gracias, diputado Fernández. ¿En línea, no? Ok. Diputada Valdebenito, por favor. Solo, está bien, era solo una propuesta por su intermedio, presidente. Si podemos, por ejemplo, votar el proyecto en general y que nos den un tiempo para poder entregar observaciones, indicaciones particulares, ¿verdad?, de cada uno de los parlamentarios y de ahí llevarlo a discusión. Voy a proponer lo siguiente, que para el día martes 5 de mayo, que es la próxima sesión de vuelta a la digital,
lo incorporemos como segundo punto, puede ser primer punto tal y segundo el archivo, ahí veremos lo que sea más fácil para la gestión misma de la comisión. Y el mismo martes 5 de mayo, que cada diputado o diputada pueda invitar a quien estimen pertinente a exponer el martes 5 de mayo. Desde ya nosotros a través de la Secretaría vamos a contactarnos con las empresas más conocidas. Yo aquí no quiero discriminar a nadie, entonces la idea es que ustedes puedan invitar a quien estimen pertinente. Ojalá podamos recibir el listado para ponerlo en la tabla. Lo ideal es que los diputados vean a quién quieren invitar y mandan al correo electrónico de la comisión el nombre y algún correo, algo para poder invitarlo. Lo ideal es que eso sea, hoy día es martes, mañana es miércoles, que sea mañana miércoles, a todos redactar los jueves, porque hay que invitarlos para... pero después tenemos la digital. Ya, hasta el viernes podría ser cosas, porque hay que invitarlos, pero la idea es que ustedes previamente comprometan a la persona que están invitando para que venga. Así lo hacemos habitualmente, porque son particulares, entonces no es cosa de llegar y decir que... Diputado, en este caso, por ejemplo, ahí sí, perdón, es que en este caso, por ejemplo, yo no conozco al dueño de Pedidos Ya, ni Uber Eats, ni ninguna empresa de delivery. Entonces yo creo que desde la comisión, o sea, podemos ingresar que desde la comisión eventualmente se haga la gestión o y directamente yo tengo que conseguir algún contacto para poder ser invitado, porque finalmente tenemos esas 3, 4 empresas grandes y el resto son esencialmente expresiones regionales. Sí. Santa Elisa. Sí, presidente, sobre lo mismo que plantea el diputado, mi colega, creo que acá lo que tenemos que hacer como tarea de aquí al 5 de mayo cada uno ingresar las indicaciones sin necesidad que tenga que venir personas a exponer, sino que nosotros hacer ver cada una de estas observaciones que podamos recoger o necesariamente tienen que venir a exponer expertos. Sí, nosotros tenemos que invitar primero. La idea era lo siguiente: hacer un listado para que la comisión pueda invitar para el martes 5 de mayo y en esa misma sesión, después de escuchar a los invitados, votar en general, y después dar un plazo para las indicaciones. ¿Ya? Pero todo eso tengo que tomarlo de acuerdo con ustedes, con los diputados y diputadas. Ahora, secretario de abogado, si quiere, puede dar lectura a la norma. Que son reglamentarias y procedimentales, que no todos las conocen por razones obvias. El artículo 213 del reglamento señala que en caso de que un proyecto no tenga discusión inmediata ni suma, que es este caso, las comisiones deberán realizar una audiencia de 1 hora de duración a lo menos para escuchar a instituciones o entidades que tengan interés en la materia que se refiere al proyecto. Y esto ni siquiera por acuerdo unánime de la comisión puede excluirse. Por consiguiente, la sugerencia, y es como más o menos funciona el sistema, es que ustedes de aquí al viernes, por decir algo, mandan una lista de personas que ustedes quieren invitar. Eso nosotros las invitamos, corroboramos que vengan, etcétera, y el 5, o en la próxima sesión, si está en tabla, se escucha a esas personas. Y podría también votarse en esa sesión si se llama a votar. Y si no, puede seguir la tramitación, pero habitualmente se hace así, digamos, que se escucha y después se podría votar en general. Después de votarlo en general, se da un plazo para presentar indicaciones de acuerdo a lo que ustedes escucharon o sus propios asesores le han dicho, y después se presentan las indicaciones y se va viendo la discusión en particular. Diputados, diputadas, antes de escuchar a la subsecretaria de Salud, yo les propongo entonces como plazo para este viernes, que sería que manden el listado de invitados para que lo pueda hacer a través de la Secretaría de la Cámara, por favor, lo más detallado posible, nombre completo, teléfono, el mail para poder invitarlo. Entonces, para que puedan enviar el listado al mail de la Cámara a la Comisión de la Cámara de Salud, y ahí pongan el invitado, el teléfono, algún mail para poder invitarlo, y pongo como plazo máximo para enviar la propuesta a cada uno de ustedes hasta el próximo viernes, para el viernes que viene.
Para este viernes, para el viernes que viene, para el viernes que viene, para este viernes. Entonces, la idea sería escuchar a esos invitados el martes 5 de mayo, como máximo una hora, digamos, y luego votar en general, que es la idea de legislar en definitiva. Y después dar un plazo para que cada uno de ustedes, bueno, la diputada Hernández sabe mejor que yo, y después dar un plazo para las indicaciones y ya para empezar a discutirlo ya en particular. Entonces, quería recabar ese primer acuerdo antes o quería que intervenir antes de recabar el acuerdo. ¿Diputado de la Yu? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que yo dije. Yo hice dos mociones o ideas. Lo otro es pedir, por intermedio suyo, por esta comisión, por usted, a la Biblioteca del Congreso, que es algo aparte, para que tengamos también los antecedentes el día 5. Pongo en los términos que yo hice referencia anterior, tomar el acuerdo, pero agregando que ya se invita a alguien de la biblioteca, a quien ellos designen, pero antes sí pueden enviar un informe a la biblioteca sobre legislación comparada en relación a este proyecto de ley. Habrían dos acuerdos, que se vota, que este proyecto se escucha a los invitados el martes 5 de mayo, se escucha, por cierto, a la biblioteca, se le pide a la biblioteca que haga un informe en derecho o comparado con las legislaciones existentes en otros países sobre este proyecto de ley, que es bastante breve, bastante corto. Y una vez terminado de escuchar a los expositores, a los invitados, a la biblioteca, esto se vota en general y luego se da un plazo para las indicaciones. ¿Había acuerdo en ese sentido, diputados y diputadas? ¿Acordado? Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos 2 puntos en la tabla, los archivos, este proyecto de ley con invitados y para votarlo en general. Y dejo para que se despida, pueda contestar alguna de las inquietudes de la subsecretaria de Salud para pasar luego al segundo punto de la tabla. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera responder al diputado que sí, nosotros tomamos el punto y como Ministerio de Salud, por supuesto que vamos a hacer todas las revisiones con los equipos técnicos, y no solamente con los equipos técnicos del Ministerio de Salud, sino que también con la academia. Vamos a estar atentos también cuando se presente la experiencia comparada que va a recabar la biblioteca, porque evidentemente también nos interesa y para qué vamos a duplicar tareas, así que vamos a estar muy atentos. Me voy con el mensaje para la ministra de que están todos de acuerdo de que este proyecto es importante y obviamente vamos a buscar la forma para generar indicaciones, ¿cierto? Y que sea un proyecto en definitiva factible, ¿cierto? Que no quede nada y que se pueda de verdad ejecutar. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Antes de pasar al punto número 2, no la quiero despedir, subsecretaria. Si usted quiere, se puede quedar presente. Yo sé que va a haber alguien del equipo de usted que va a exponer sobre el segundo proyecto. Ah, diputado Gallo, perdón, no lo había visto. Yo soy súper riguroso en los protocolos, cómo hacerlo, pero antes que se me vaya la subsecretaria, justamente sería redundante, lo que yo iba a decir era para ella, justamente. Yo quería solamente, me borra en punto varios este tema. El niño Julián Carvajal, no sé si ustedes saben de eso. Es un niño que tiene una enfermedad de Duchenne, que viene viajando. Tengo una duda, ¿no estamos en punto varios todavía? Ah, ya. Tengo que preguntarle al... Era para ella, A ver, yo le pido acuerdo a la comisión para... Porque la verdad que no estamos en puntos varios, estamos en el punto... Digamos, no, pero si yo tengo la mejor voluntad, si quiero escuchar al resto... Si haría acuerdo a la comisión para escuchar al diputado de la Ayuda. Diputado. Un niño que 15 años, Julián Carvajal, que viene viajando en una silla de ruedas desde Puerto Vara hacia acá, bajo la lluvia, está lloviendo, con frío, etcétera, viene a entrevistarse con el presidente. Es un niño que tiene 15 años, enfermedad de Duchenne, usted sabe, en la Comisión de Salud en el gobierno, en el periodo pasado, tuvimos 4 niños y todos viajaron, unos pudieron conseguir los 3.500 millones de pesos, pero viene viajando y yo la verdad es que quería que usted tuviera conocimiento de eso. Es muy importante que usted lo vea. Ella está, no sé, debe estar ya en Temuco. Yo conversé con ella hace 2 días atrás. Y ahí proponerle que le ponga urgencia al proyecto que hay, que se aprobó en la Cámara por la ley Recarte Soto. Y amplía el financiamiento, porque este es un problema de plata. Y aquí estamos hablando de vida o muerte. El niño se va a morir, lamentablemente, si no hacemos nada. ¿Ah? Y yo creo que, usted sabe, la ley Recarte Soto amplía el financiamiento, podían comprar nuevas enfermedades catastróficas. Fue
no quiero hablar de problemas, fue una cosa que no, un tema que nos tomó muchos años de la Comisión de Salud en el periodo pasado, la enfermedad de Duchenne, y este es el niño, el quinto caso, pero un niño de 15 años, y es bien especial porque siempre se trata con niños de menor edad, y él es el único que se ha descubierto que podría tener algún tipo de mejoría si lo tratamos ahora. Por favor, en el fondo era eso, poner conocimiento, y ese era un punto varios que tenía, así que me lo borra. Gracias, diputado Ilayu. Yo creo que nos sumamos a lo señalado por el diputado Ilayu. Y antes de esperar a la ministra, no obstante que sea, a la subsecretaria, no obstante que se puede quedar a la. O sea, ¿se va a quedar? Vaya. 12 puntos varios, retomamos lo que señalaba por el diputado Ilayu. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, pasamos. Bueno, damos las gracias a la subsecretaria de Salud por el primer punto de la tabla. Ya. Sí, tenemos otro invitado ahí que es la C. Sí. Y ahora pasamos al segundo punto de la tabla, que es iniciar la discusión del proyecto que establece medidas para fomentar la concientización y detección temprana del cáncer de tiroides en la población y el sistema de salud, boletín número 17.462-11. Para estos efectos se ha invitado al diputado Félix Bugueño como autor del proyecto, que está aquí presente, y a la ministra que está aquí, la subsecretaria, y a todos los que yo leí con anterioridad para no repetir ya los aquí expresados. Así que dejo al diputado autor de este proyecto, por favor, para que pueda exponer. Diputado, por favor. Gracias, presidente. Primero quiero agradecer la invitación. Tuvimos poco tiempo para hacer un PowerPoint, pero lo vamos a explicar. Pero quería aprovechar la ocasión, como son temas sensibles y transversales, lo que manifestaba el diputado Lilayú. Nosotros en esta misma comisión, y agradecer a las parlamentarios, que aprobamos nosotros una ley que tiene que ver con el reconocer, visibilizar también el día 6 de septiembre la distrofia muscular de Duchenne. Es un tema que abordamos acá, un tema que tuvimos bastante apoyo transversal, me acuerdo de los parlamentarios, me acuerdo de Catalina del Real y todos que estuvimos acá respaldando esa moción. O sea, también hay herramientas. En lo puntual, presidente, bueno, saludar por su intermedio a la subsecretaria de Salud Pública, que bueno que se quedó, porque es muy importante este proyecto de ley que sin duda establece medidas para fomentar lo que es la concientización y la detección temprana del cáncer de tiroides. El proyecto que bueno que se ingresó el año de 2025, el 26 de marzo. Este es un primer trámite, pero es un proyecto en sí simple, que busca también crear esta concientización. Y yo en síntesis voy a leer aquí una minuta que desarrollamos, que esto, el objetivo busca mejorar la detección temprana, como lo dije, el tratamiento integral del cáncer de tiroides. ¿Cómo? Mediante el fortalecimiento de medidas equitativas y actualizadas tanto en el sistema de salud público como en espacios educativos. Esto no incurre gasto, sino que gestión. Busca lograr este propósito mediante la difusión de información, concientización y gestión de datos y estadísticas necesarios. Dentro de los artículos y el contenido, presidente y diputadas y diputados, tiene que ver mucho que los prestadores de salud y privados podrán implementar en sus respectivos servicios de salud información sobre la detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento integral del cáncer de tiroides. Ya esta información, que debe alinearse, por supuesto, con estándares nacionales e internacionales, tiene enfoques preventivos, diagnósticos terapéuticos basados en evidencia científica actualizada, los cuales se han expuesto en un lugar público y visible también al público. Quiero destacar también de este proyecto de concientización, también en sus artículos, que se va a promover el autocuidado, ¿ya? Y la detección temprana de enfermedades, y esto podrá incluir contenido actualizado sobre los factores de riesgo, los síntomas, que sin duda son muy importantes. Aquí la gran mayoría son médicos, así que lo saben, la importancia del diagnóstico precoz y también de hábitos saludables, esto fomentando una cultura de prevención desde la infancia. Dentro de algunos argumentos, el cáncer de tiroides constituye uno de los tumores más frecuentes con una incidencia creciente a nivel mundial y nacional. Y también en este diagnóstico
De acuerdo a las últimas estimaciones consolidadas por Global Cancer Observatory, en Chile se registran alrededor de 1.200 nuevos casos anuales, representando aproximadamente el 3% de los diagnósticos oncológicos. Si en esta fecha corresponden a datos consolidados de 2020, también lo que pretende este proyecto es justamente actualizar y responder a estándares internacionales de vigilancia epidemiológica, los cuales presentan un desfase estructural asociado a la validación de datos. Por eso también tiene que incluir datos actualizados. En este sentido, la evidencia disponible indica que la tendencia de incidencia se ha mantenido al alza durante la última década, especialmente, como lo dije, en mujeres y en población de edad productiva, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana. Así, quiero también mencionar organismos como la Organización Panamericana de la Salud han detectado que la educación en salud y la promoción del autocuidado constituyen pilares fundamentales para mejorar los resultados sanitarios en enfermedades crónicas y oncológicas. Sobre las brechas que aborda este proyecto, pese a la existencia de cobertura a través del GES para el cáncer de tiroides, persisten brechas relevantes en el sistema de salud chileno. En primer lugar, existe una limitada disponibilidad de información epidemiológica actualizada y desagregada, lo que implica en parte por la ausencia de un registro nacional específico en esta patología. Esta situación dificulta la planificación sanitaria, la focalización de recursos y también la evaluación de políticas públicas. Ahí estamos al debe. Y en segundo término, también se identifican déficits en la información accesible para la población, particularmente lo relativo a síntomas, factores de riesgo y la importancia de una consulta oportuno para un diagnóstico. Adicionalmente, el propio desfase en la disponibilidad de datos consolidado evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de registro, pero también de monitoreo. Está avanzando hacia herramientas oportunas y dinámica de gestión sanitaria. Fíjese que nosotros también buscamos lo que significa el silencio de la enfermedad. El sistema de salud está detectando los casos de cáncer de tiroides por accidentes. ¿Qué quiere decir? Y muchos que son médicos lo saben. Muchos nódulos se encuentran mediante tomografías y resonancias realizadas por razones médicas. Y ahí se descubre justamente que tiene este tipo de cáncer. Y esta enfermedad tiene una sintomatología inespecífica. Al inicio los síntomas pueden ser ausentes o que pueden confundir con otras afecciones. Subsecretario, usted que es médico, y son el dolor de garganta, la ronquera. Por eso se necesita la educación en la población para el autoexamen y prevenir a tiempo el cáncer. Por eso para mí, en lo personal, y mucha gente que hemos conversado a nivel nacional y que hemos visto con este tipo de cáncer, de verdad no sabían que se podía hacer un autoexamen. Con respecto a la eficiencia del gasto público, invertir en la detección temprana y en el registro nacional del cáncer de tiroides reduce los costos a largo plazo para el Estado. La evidencia comparada es consistente en señalar que la detección temprana del cáncer de tiroides permite mejorar significativamente los resultados clínicos, así como organismos como American Cancer Society han señalado que el tipo de cáncer presenta tasas de sobrevivencia superiores al 98% cuando detectado en etapas iniciales, lo que refuerza el impacto en estrategias con detectar oportunamente. Y brevemente, presidente, porque me interesa mucho también la opinión de los parlamentarios y parlamentarias, esta iniciativa está en 3 ejes principales. Tal como lo he señalado, y en síntesis, en primer lugar, establece la posibilidad de implementar, por eso es un proyecto simple, información visible y accesible en prestadores de salud públicos y privados, lo que contribuye a reducir barreras de conocimiento en la población. En segundo término, habilita la creación de un registro nacional de pacientes diagnosticados con cáncer de tiroides, que permite mejorar la disponibilidad de datos para la toma de decisiones en políticas públicas. Y finalmente, que siempre destaco, promueve el autocuidado y la educación en salud, incorporando una dimensión preventiva que hoy resulta insuficientemente desarrollada. En consecuencia,
Se trata de un proyecto necesario, oportuno, alineado con estándares internacionales que permite avanzar hacia un sistema de salud más preventivo, informado y eficiencia. Lo que se recomienda, bueno, entrar en la discusión, poder aprobar, poder avanzar, introducir una discusión en particular. Lo importante que este proyecto, presidente, con su intermedio de los demás parlamentarios, no se quede archivado. Al contrario, podamos avanzar en un tema que es sensible, necesario para la población y sobre todo a las mujeres. Así que agradezco el espacio, el tiempo y ojalá se pueda debatir para ir mejorando incluso este proyecto. Falta agregar cosas. Usted sabe que la indicación de los parlamentarios que se puede ir mejorando, lo importante es que avance. Muchas gracias. Gracias, diputado Bugueño. Antes de las preguntas que, bueno, las inquietudes, lo que quieran manifestar el diputado Zamorano y el diputado Romero, yo sé que la Subsecretaría de Salud tenía a alguien del equipo que quería hablar sobre este proyecto de ley y que fue acordado al principio de esta comisión, que el jefe del Departamento de Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, señor Alejandro Barkovich Cáceres. Por favor, se puede tomar asiento y pueda hablar sobre este proyecto de ley y después la palabra a los diputados, de la diputada también. Sí, por favor, subsecretario, por favor. Sí. Gracias, presidente. Sí, es que yo me voy luego, pero sí me ha interesado, obviamente, escuchar el proyecto, porque como ustedes bien saben, para el Ministerio de Salud y para este gobierno, el cáncer es una prioridad. Y ejemplo de ello es la alerta oncológica que recientemente la Contraloría ha tomado razón. Y por lo tanto, a nosotros nos interesa escuchar primero todos los proyectos de salud, pero en particular, obviamente, los proyectos que tienen relación con cáncer. Así que me interesa personalmente escuchar eso y los dejo con el jefe justamente del Departamento de Cáncer de la Subsecretaría de Salud Pública, quien está trabajando de forma súper coordinada con redes asistenciales, con salud pública y con gabinete ministra, porque el cáncer no se aborda solamente en una subsecretaría, sino que se aborda de forma transversal en todo el ministerio y él está encargado de articular todo esto. Así que le cedo la palabra al doctor y los dejo y muy agradecida, presidente, de nuevo por haber estado acá. Muchas gracias, subsecretaria, por haber venido a esta comisión. Y bueno, las puertas abiertas a todo el equipo del Ministerio de Salud. Y dejo a don Alejandro para que pueda dar la opinión del Ministerio. Don Alejandro. Pues bien. ¿Aquí? Me corro para el lado mejor. Ya. No, la de tiroides. Es que están abiertas dos. Yo creo que será esta, ¿sí? Puede ser. Y aquí lo compartimos. Ya. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Quiero dar las gracias por esta invitación. Muchas gracias a diputadas y diputados por esta instancia en representación de la ministra de Salud y de la subsecretaria, la doctora Alejandra Pizarro. Bueno, nosotros queremos discutir un poco, ponerlos al día respecto a lo que significa el cáncer de tiroides en Chile y en el mundo. Nosotros sabemos que en Chile tenemos una incidencia creciente de cánceres. Estamos diagnosticando aproximadamente más de 60.000 cánceres al año. Eso fue la cifra del 2025 y esto va en ascenso. Esto se debe a muchas causas, principalmente envejecimiento de población, exposición ambiental y otros, pero nosotros sabemos que para nosotros el cáncer es un problema de salud pública y es por eso que como ministerio y en representación del gobierno para nosotros es un tema fundamental y transversal. Afortunadamente la mortalidad del cáncer ha ido en disminución y eso ha sido un trabajo desde el inicio del año 2000 que tuvo su mayor énfasis con el inicio del programa GES que permitió tener garantía explícita de salud para eso. Cuando uno tiene una disminución en la mortalidad y un aumento en la incidencia, lo que va a tener también es más personas viviendo con cáncer. En el caso del cáncer de tiroides, como bien decía por su intermedio presidente el diputado, es un cáncer que tiene una incidencia, es decir, casos nuevos al año en ascenso mantenido, más o menos entre 1.100 y 1.200 nuevos casos al año, con una prevalencia que es importante, que son las personas que están vivas con cáncer,
cerca de 4.200 personas, pero algo que es muy importante es que la mortalidad se ha mantenido estable al menos por más de 10 años. Es decir, nuestros pacientes se están diagnosticando más, pero están respondiendo a los tratamientos disponibles. Desde el año 2019, esto ya corresponde a una enfermedad con garantías explícitas de salud, y de los temas importantes es que es un tipo de cáncer que afecta principalmente a mujeres con una relación 5,13:1. Cuando nosotros revisamos las bases de datos actuales, que es algo que voy a contar posteriormente, si uno revisa las listas de pacientes con garantías retrasadas o con las garantías vigentes, esa proporción se mantiene con las estadísticas actuales. Respecto a los tipos de cáncer, existen distintos tipos de cáncer de tiroides, que es importante, no es solo un cáncer, hay distintos tipos. El más frecuente se llama el carcinoma papilar, seguido el folicular y otros medular, pero a grandes rasgos son cánceres que afortunadamente tienen muy buen pronóstico si es que uno los trata con las medidas adecuadas. Son casos más excepcionales como el cáncer medular o anaplástico, que tienen pronósticos más complejos, pero en general estamos hablando de sobrevida a 5 años superior al 95%. Respecto a lo que se hace hoy en día, esto tiene que ver con los nódulos tiroideos, y que es algo que voy a explicar más adelante. Hoy día existen distintas formas de poder identificar nódulos que tienen riesgo de ser cáncer, ¿ya? Y esto es un poco por su intermedio, presidente, lo que decía, lo que comentaba el diputado, que es que la pesquisa precoz es muy importante para llegar a tiempo, sabiendo que cuando uno pesquisa a los pacientes en estadio 1, en estadio 2, va a tener esas sobrevidas que nosotros estamos hablando. Vamos a lo importante, voy a bajar esto para que se pueda ver. Ahí se ve. Esto es la ruta diagnóstica. Afortunadamente, tanto las guías de prácticas clínicas como las garantías explícitas de salud permiten la ruta completa del o la paciente con cáncer tiroideo. Desde la pesquisa del nódulo, tiene la cobertura de la ecografía, el PAF es la punción con aguja fina, permite hacer el diagnóstico por punción, la histología es que permite analizar en anatomía patológica esa biopsia, permite también la cirugía, la estratificación, una vez está la paciente en estadio 1, 2, 3 o 4, y efectivamente, una vez que se confirma el cáncer, poder darle el tratamiento principalmente, que es el yodo radioactivo. El GES además cubre el laboratorio, imágenes y los distintos procedimientos. Y un poco para ponerlos hoy día, qué es lo que estamos viviendo hoy día, que es importante, que han entrado en las canastas GES nuevos tratamientos. Dentro de nuevos tratamientos es un tratamiento que se llama la TSH recombinante. Este es un tipo de tratamiento que permite administrar el equivalente al yodo radioactivo en pacientes en que tienen contraindicación para hipotiroidismo, y nuevas drogas para los cánceres refractarios, que esto es importante saber, el GES cubre drogas más nuevas para los cánceres refractarios como el lenvatinib. Además, el cáncer de tiroides tiene cobertura por la resolución 351 de las drogas de alto costo, con algunos cánceres específicos yodo resistentes diferenciados con el sorafenib, es decir, tiene financiamiento por el GES, y lo que no financia el GES, si bien no son todas las drogas para los cánceres resistentes, tiene una cobertura que es el sorafenib. Respecto a la comparación con guías internacionales, lo que se comentaba anteriormente, nuestras principales brechas están en el registro nacional. Comentarles que por la Ley Nacional del Cáncer existe una obligación de realizar un registro nacional de cáncer, que además del cáncer de tiroides tiene la obligación de registrar todos los cánceres existentes en el país. Además, por su intermedio, presidente, les comento que nosotros creamos, cuando llegamos al ministerio, una oficina de inteligencia de datos que permita unificar los datos generados desde salud pública, DEIS, epidemiología, redes asistenciales y FONASA, para tener una gran base de datos, un poco haciendo símil como se hizo en el COVID, una base de datos que esté actualizada y al día. Hoy día nosotros podemos saber y monitorizar cada uno de los pacientes que tienen garantías vencidas, por ejemplo, dónde se encuentran, en qué servicio de salud, paciente por paciente, persona por persona. Estamos trabajando en ello y estamos avanzando. Nos queda avanzar en biomarcadores, tal vez algunas terapias dirigidas para los cánceres más refractarios o algunos cánceres específicos, y algunos, avances en lo que es calidad de vida. Quiero terminar esta presentación
y les pido disculpas porque no se pasó el acento en este pase con el está recomendado. Respecto al tamizaje, el tamizaje no está recomendado en personas asintomáticas. Como bien decía por su intermedio el presidente, el diputado, cuando presentó anteriormente, tenemos que estar en pesquisa de síntomas. Pero en los pacientes asintomáticos que no tienen síntomas, nosotros no podemos, de alguna forma, Salud Pública comenzar a buscar porque vamos a encontrar una masividad de nódulos pequeños que vamos a estar obligados a seguir y que en la gran mayoría, más del 99%, no corresponden a cáncer. El aumento de la incidencia también está aumentado con aumento de la pesquisa precoz. El hecho de que el cáncer ahora esté el GES nos permite acceder antes a los exámenes y afortunadamente, si nosotros podíamos registrar la lista de pacientes en espera de atención con garantías vencidas, aprovechando que estamos en la alerta sanitaria, con cáncer de tiroides no hay ningún paciente que tenga la garantía diagnóstica vencida o retrasada. Solamente son los pacientes que están en espera en tratamiento, los 229 personas que están esperando por su atención. La mayoría de los pacientes logran acceder a los tratamientos requeridos. Conversando con las distintas sociedades, nosotros tenemos que avanzar para algunos cánceres, los de más mal pronóstico, como el anaplástico, que son casos muy específicos en la cual requerimos analizar si es que podemos acceder a nuevas drogas o no. Y otra cosa que tenemos que avanzar de manera importante tiene que ver con el acceso a las cirugías. Ya muchos de estos pacientes requieren cirugía de cabeza y cuello y a veces en los hospitales tenemos brecha de acceder a los especialistas. Y también lo que es rehabilitación, seguimiento y calidad de vida, que no debemos olvidar nunca, que son personas que están sufriendo, son personas integrales. El cáncer de tiroides afecta hormonalmente, principalmente a las mujeres que las afectan, muchas de ellas en edad fértil y en edad laboral, haciendo que pueda existir un gran deterioro en la calidad de vida. Es por eso que tenemos que trabajar de manera transversal y es lo que estamos haciendo hasta ahora. Eso les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Por favor. Sí, perfecto, gracias. Si se puede quedar muchas gracias para poder darle la palabra a los diputados y diputadas. En el orden de inscripción, diputado Zamorano, el diputado Romero, diputado Hernando, diputado Valdebenito y diputado Betancourt. Diputado Zamorano, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, nada más que vengo aquí a felicitar a mi colega, el diputado Félix Bugüeño, ¿cierto? Quien es diputado del distrito 16, yo soy del distrito 15, que es Rancagua. Me parece un buen proyecto de ley de que se tome conciencia de este cáncer. Ya decían en la literatura que era el tumor endocrino más frecuente con una alta incidencia en mujeres, 8 de cada 10 casos. También en la región de O'Higgins tenemos una desigualdad territorial. El hospital regional está en el distrito 15 y los pacientes que son del distrito 16, que es más rural, le queda bastante lejano geográficamente hacia el hospital regional. Creo que es un buen proyecto que hay que trabajar con los expertos en comisión y tratar de dar todas las mejoras posibles y también fortalecerlo desde la salud primaria, con examen físico, con tratar a los pacientes que están sintomáticos, aquí como decía el experto, así que también va a contar con nuestro apoyo el colega Bugüeño. Gracias, diputado Zamorano. Diputado Romero, por favor. Gracias, presidente. Saludar al doctor Berkovich. Un gusto verlo nuevamente, doctor. Presidente, yo quisiera preguntarle, voy a partir por el Ejecutivo, preguntarle, yo no logré entender si están de acuerdo o no están de acuerdo con este proyecto. ¿Ya? Me quedé con la sensación de que al final de valorar la iniciativa y explicar un poco el cáncer, no entendí si están o no de acuerdo, dado que me pareció entender que de existir un proyecto así podría eventualmente aparecer pesquisas de otro tipo de tumores, digamos, pero no entendí, a lo mejor me lo puede aclarar. Lo que sí, yo quisiera señalar lo siguiente: en la primera parte me da la sensación, a los emocionantes, me da la sensación que en el segundo, en el primer inciso, cuando se habla de implementar en sus respectivos servicios de salud, yo creo que se refiere a establecimientos de salud, más que servicios, porque el servicio dentro de la jerga de las normas del Ministerio de Salud se entiende por los servicios de salud como una acepción más administrativa, exactamente. El otro tema es que en el artículo 3 habla se promoverá, y aquí la pregunta es ¿quién? Entiendo que los establecimientos públicos privados promoverán el autocuidado, también ahí a lo mejor habría que hacer una precisión. Lo otro, presidente, es que en el artículo 2, que se habla de este registro, acá
si existe la obligación de llevar registros del cáncer, sería bueno a lo mejor hacer mención de que el Ministerio de Salud establecerá y gestionará en el registro nacional estos diagnósticos de cáncer de tiroides, desagregados. Pero de ser así, me da la sensación, no sé qué opina la Secretaría, presidente, lo pregunto por su intermedio, si tiene que haber ahí un patrocinio del Ejecutivo, porque no sé si está indicando una nueva atribución, o eventualmente poder tener un gasto. Eso es lo que preguntaría a la Secretaría ahí, cómo puede quedar. Y respecto al artículo primero transitorio, no me cuadra que la vigencia sea 12 meses en circunstancias que los reglamentos son a 6. No sé por qué tendría que ser esta diferencia nomás. Se lo pregunto al diputado Bugueño por su intermedio, presidente, que tal vez podríamos bajar esa vigencia a 6 meses en vez de dejarlo en 12. No sé si esto ustedes lo tuvieron a la vista o de repente ahora, para que coincida con el inciso segundo, que en el fondo establece que los reglamentos deberán ser elaborados dentro de los primeros 6 meses desde la publicación. Entonces no sé cuál sería la razón por la cual tiene que estar 12 meses. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Diputado Hernando, después diputado Aldebenito, y después para que conteste. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al doctor Berkovich. La verdad es que con su presentación respondió varias de las inquietudes que yo tenía desde antes. Así que ha sido muy útil tenerlo acá. Al igual que el diputado Romero, por su intermedio, presidente, a mí también me gustaría saber cuáles son los artículos que al ministerio le parece que son atractivos de apoyar, porque yo entiendo que el segundo está superado con el hecho de manejar la información a través del GES como del registro de cáncer. Y por último, hacer un comentario respecto de las falencias y los déficits que él identificó a nivel de la red. Soy de Antofagasta. En la lista, si bien es cierto, el cáncer de tiroides tiene una incidencia que no es la más importante, hay otros cánceres que son mucho más prevalentes en la región de Antofagasta. Sin embargo, la lista de espera más importante es la de tiroides, cáncer de tiroides. Y eso tiene que ver con la disponibilidad de especialistas y con la posibilidad de que accedan a una cirugía. Entonces, en ese contexto también conocer por parte del ministerio si es que ustedes están mirando aquello, porque Antofagasta es una región que ha crecido mucho en población, que además tiene un centro de tratamiento de cáncer con derivación desde la primera a la cuarta región, y sin embargo tenemos un solo especialista en cabeza y cuello. Entonces, sobre eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Hernando. Diputado Aldebenito, después el Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, ahí el profesional por su intermedio, no me acuerdo el nombre, don Alejandro, confirmó un poco todo lo que iba yo rebobinando mientras presentaba el colega diputado por su intermedio, presidente. Si pudiéramos escoger algún tipo de cáncer en la vida que tener, y si es que tuviéramos que tener un tipo de cáncer, yo escogería claramente el de tiroides. El de tiroides es uno de los cánceres más benignos que hay. Está en el auge y por lo tanto existe un tratamiento que está garantizado después de una confirmación diagnóstica. Tiene muy baja tasa de mortalidad, pero muy baja tasa de mortalidad, pero por sobre todo, aún independiente de la etapa en la cual se pesquise o se diagnostique un cáncer de tiroides, tiene una alta tasa de sobrevida. Efectivamente afecta mucho más a las mujeres que a los varones por un tema hormonal. Por lo tanto, en el punto 1, artículo primero, en donde habla sobre la detección temprana, entregar información sobre detección temprana, igual ahí, bueno, me ha tocado trabajar en estos 27 años de servicio público en hospitales, tanto en el ámbito de gestión y administración como en el ámbito clínico. Y sé que administramos pobreza, y en esa pobreza que administramos, quizás yo focalizaría los recursos de
de screening o tamizaje en ecografías, por ejemplo, en más ecografías mamarias en mujeres, en más ecografías ginecológicas en mujeres, en donde tenemos una alta prevalencia y altas tasas de mortalidad en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino y, por qué no, también en varones, en cáncer de próstata y en cáncer de pulmón, que son efectivamente las razones y las causas por las cuales los chilenos y chilenas hoy día están falleciendo. Me parece muy bien el punto, sí, de poder sensibilizar quizás desde los colegios, desde la educación temprana, ¿verdad?, en los establecimientos, poder ir sensibilizando también en una política preventiva oncológica. Pero yo lo focalizaría más a una política preventiva oncológica más que al cáncer de tiroides, que insisto, creo que es una tremenda idea, es un bonito proyecto, pero como somos un país que necesitamos focalizar los recursos públicos, siento que quizás podríamos focalizarlos en otro tipo de cánceres que hoy día siguen estando al debe a pesar de que estén dentro del GES. Avanzar en el Registro Nacional Único creo que es sumamente importante, está dentro de la ley del cáncer. Creo que aún seguimos contando fallecidos y no contando diagnósticos de cánceres en Chile, y eso no nos permite poder tomar decisiones y elaborar buenas políticas públicas preventivas. ¿De qué manera podemos focalizar los recursos? ¿En qué tipo de cánceres podemos insistir? Porque seguimos trabajando con tasas de mortalidad y con algunos centros centinelas que se mantienen para poder tener una prevalencia de las patologías, en este caso oncológicas. Así es que me parece un bonito proyecto, pero me genera esa duda de ser un cáncer tan benigno, quizás focalizar en detección temprana, en tamizaje, no sé, me genera duda un poquito el proyecto, diputado, por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Betancourt. A ver, para que alcancemos los puntos varios, los últimos 20 minutos, voy a dar la palabra a los diputados que faltan para que después don Alejandro pueda contestar. Por favor. Diputada Betancourt. Gracias, presidente. Bueno, el cáncer de tiroides tiene muy buen pronóstico, ¿cierto? Siempre y cuando se detecta a tiempo. Ahora, estamos realizando una campaña sobre esto, pero ¿cuáles van a ser las medidas o los protocolos claros, especialmente en regiones donde no hay especialistas? Ya que la mayoría, como ustedes dicen, estamos en una déficit muy alta del tema del cáncer, muy complicado, cáncer súper raro, donde los especialistas no son capaces de dar una respuesta clara o dar una solución, o lo atiende un especialista en medicina general, donde tampoco sabe qué medicamento aplicar. ¿Cuáles van a ser los presupuestos que van a tener por región para poder llevar a cabo esto? Aparte, como los hospitales están colapsados, no hay espacio, al menos en la región del Biobío, lo que es oncológico, el hospital de Concepción está colapsado. El hospital de Los Ángeles quiere agregar un espacio para poder tratar más pacientes. Está en proyecto que ojalá pueda salir a flote, porque así vamos a descongestionar bastante en Concepción. Pero me preocupa mucho los especialistas. ¿Cómo lo vamos a manejar en eso? Gracias. Gracias, diputada Betancourt, diputada Veloso y después diputado Fernández. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero valorar en realidad la presentación de este proyecto. Soy coautora junto al diputado Félix Bugueño. Para quienes no padecen algún tipo de afectación a la tiroides, puede parecer algo un poco no tan relevante, pero lo cierto es que para quienes tenemos hipotiroidismo o cualquier tipo de otra variante, significa un espacio necesario para hablar sobre aquello. Incluso antes de llegar a lo que es el cáncer, todo lo que sufre una persona o con lo que vive una persona que tiene problemas a la tiroides es algo muy invisibilizado. Desde la falta de energía, un montón de factores, la desconcentración, el cansancio crónico, entre muchas otras cosas que además afecta principalmente a mujeres.
Por lo tanto, el hecho de que hoy día tengamos un espacio eventualmente para poder conversar sobre aquello, me parece que es sumamente relevante y significativo, entre esto y muchas otras cosas. Pero ante la escalada de casos de cáncer y en particular de cáncer a la tiroides, me parece que es algo que debería quedar en un día en el cual pudiéramos reunirnos, en el cual las personas también pudieran reunirse en sus centros de salud de pronto y poder conversar, medidas preventivas, también un acompañamiento que siempre es importante. Así es que valoro mucho esta iniciativa a la que me ha invitado el diputado Félix Bugueño y por cierto que cuenta con todo nuestro apoyo. Gracias, presidente. Diputada Veloso, diputado Fernández. Vale, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación, muy clara y ayuda harto a poder dar la discusión que estamos dando, pero también agradecer al diputado Bugueño y a la diputada Veloso, que son autores del proyecto, porque lo que estamos haciendo ahora es precisamente dar una discusión que quizás estaría totalmente invisibilizada si nos quedamos solamente en términos médicos. Y acá estamos no solamente por una expertise médica, sino que estamos haciendo política pública y esa política pública tiene repercusiones en la mayoría de la ciudadanía. Y ahí yo creo que estamos en un minuto donde el proyecto puede perfectamente ser conversado entre las partes de acá para poder ingresar indicaciones que permitan llegar a un consenso que saque adelante este proyecto, que permita sobre todo la visibilización de ciertos cánceres que hoy día no son visibles, de no cometer los errores que quizás se cometieron en algunos otros países como en Corea del Sur u otros lados donde efectivamente se generó una suerte de histeria colectiva con respecto a algunos temas, pero creo que es relevante cuando una diputación, y yo agradezco al diputado Bugueño que no viene del mundo de la salud y es capaz de plantear un tema potente como este para poder avanzar. Hay muchos otros cánceres que incluso se han hecho tremendas campañas que son aún más letales, como por ejemplo los cánceres orales, que seguimos sin poder tener una propuesta clara incluso estatal. Han sido finalmente los colegios profesionales los que han salido con campañas y las universidades más que el propio Estado con respecto a la detección precoz. Pero creo que hoy día, insisto, como para no entrar en el detalle más técnico sobre si tamizaje sí, tamizaje no, si esto ya está incluido en el GES, si en realidad es necesario avanzar con el proyecto, yo creo que es un proyecto que estamos a tiempo para darle indicaciones, para sacar una visibilización importante de otro cáncer que quizás no es tan visible y que nos permita incluso dar tranquilidad a la ciudadanía de quienes son posibles afectados por esta enfermedad en el futuro. Muchas gracias, diputado Fernández. Diputado de la Ayuda. Sí, ¿aló? Sí. Yo estoy de acuerdo y no voy a contradecir lo que significa visibilizar las patologías de la glándula tiroide. Y quiero empezar a decir la glándula tiroide, porque aquí estamos hablando del cáncer de la tiroide. Yo entiendo de lo que es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y todas las sintomatologías que son tremendas, pero no es el punto. Yo creo que aquí estamos hablando del cáncer. Y yo concuerdo plenamente con mi colega en el sentido de que aquí lo difícil es cómo... a ver, Chile tiene especialistas que pueden operar bien un cáncer de tiroides, se puede operar todo lo que es la patología. Tenemos, son escasos, pero está y sabemos cómo se maneja. Así que el problema es justamente que yo desconozco, y ahí quiero preguntarle por intermedio suyo, señor presidente, si hay una relación genética, porque es muy importante una relación genética. Se dice que es más frecuente en mujeres, ¿cierto? 5-1, yo creo que es un problema hormonal, ¿cierto? Algo tiene que haber. Y si hay un screening, un examen específico. Aquí hay que hablar, lamentablemente, pues estamos en una comisión de salud en donde obligadamente tenemos que hablar de algo específico también. Porque si hubiera un screening, un examen específico, inmediatamente como preventivo habría que pedir e invertir, hacer este examen. Pero aquí solamente está hablando del autoexamen, que es difícil enseñar a la población que se toque el cuello, es difícil, no es tan fácil. Yo soy cirujano y he operado tiroides, operado cáncer de tiroides, sé lo que significa. Es decir, aquí hay que palpárselo y lamentablemente llegan cuando ya está el nódulo. Entonces tenemos que hablar de medicina un poco, ¿sí? Aquí estamos haciendo leyes y creo que hay que invertir recursos. El Estado tiene recursos que hay que focalizarlo, como lo dijo la diputada, pero yo no sé, quiero preguntarle a usted por intermedio suyo, presidente, si hay un screening y hay una relación genética que yo no lo vi. Porque si hubiera, bueno, aquí estamos listos con el proyecto, pero me cuesta pensar en otra cosa. Sí, diputado Bugueño.
agradecer a la comisión, presidente, a las diputadas y diputados por sus comentarios. Sin duda, lo que decía el diputado Romero con respecto a la entrada en vigencia de esta ley, eso se puede ir modificando, no 6 meses, pueden ser 3 meses, no, o sea, 12 meses, pueden ser 6 meses, 3 meses, nosotros vamos adecuando los propios parlamentarios. Eso tiene que ver con las observaciones que cada uno hace. También precisar lo que decía la diputada, el nombre, Betancourt, con respecto a los especialistas que faltan en las distintas regiones del país. ¿Ya? Eso no es parte del proyecto, pero sin duda uno acoge que faltan distintos tipos de especialistas, sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer, sin duda, si eso estamos tratando. Pero el proyecto es más simple en el sentido que no incurre en gasto, pero sí acojo lo que dice el diputado Romero, que tiene que ver con, decía a la diputada Alejandra, claro, que tiene Valdebenito, que tiene que ver con, primero estamos al debe, con todos los tipos de cáncer, ¿ya? Este proyecto, como está, a lo mejor se pueden agregar quizá otros cánceres invisibilizados en el término de poder educar, ¿ya? Y yo me quedo también con lo que dice el diputado Romero, que también tiene razón. Nosotros podemos ir modificando artículos, digamos, para ir mejorando también el proyecto, lo que tiene que ver con, a lo mejor, vincular con el Ministerio de Educación, ¿ya? A lo mejor vincular con el Ministerio de Educación se hace más largo el trámite, pero tiene que ver esa coordinación salud-ministerio para poder informando, como dice el proyecto, desde la infancia, este proyecto. Con respecto, querido diputado Arilayú, el tema, ustedes son médicos, del examen, autoexamen, yo creo que, bueno, los expertos pueden dar respuesta, pero sí tenemos que informar, así como la mamografía u otro, o poder palpar, también realizarlo, ¿ya? Y la diputada Veloso y también el diputado, digamos, Matías, lo dijeron muy claramente. Cuando uno, presidente, hay un tema sensible, cuando uno ve estos cánceres, cómo sufren las personas, los que no se han podido salvar, porque también hay un porcentaje anual de muerte, sin duda, o si no fallecen, pero también cómo la sufren en el camino, la angustia. Entonces, algo tenemos que hacer con este y todos los cánceres, y eso es lo que pretende visibilizar y concientizar este proyecto. Y lo otro, yo creo que hay términos que se pueden arreglar, lo que tiene que ver con salud pública. Bueno, para eso es esta comisión, porque podemos hablar de establecimientos públicos y privados. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Bugueño. A ver, yo quería hacer la siguiente propuesta a la comisión. Faltan 20 minutos para el término de la sesión, para dejar a puntos varios, y quería recabar el acuerdo de la comisión para evitar a don Alejandro Berkovich Cáceres, para si puede contestar cada una de las preguntas, inquietudes, comentarios de los diputados y diputadas. También al diputado Bugueño, por cierto, que bueno, pueden ir igual, pero invitarlo formalmente, si quiere también participar, para el 5 de mayo. Para el 5 de mayo, ya. El tercer punto de la tabla, ¿ya? Entonces ahí pueda contestar las preguntas de todo eso. ¿Habría acuerdo la comisión? Cuanto a don Alejandro, porque el diputado Bugueño siempre está, pues, acordado. Bueno, quiero agradecer si quiere se puede referir un minutito muy breve para despedirse y... Eso, por su intermedio, presidente, darle las gracias por la invitación. Nosotros solamente decir que como ministerio para nosotros el cáncer es fundamental, es un pilar. Todo proyecto que lleve a la educación de la población, y que la educación puede ser no solamente con el aumento del diagnóstico, sino que puede tener con la tranquilidad de que si alguien, cuando tú transmites, de que si tienes un nódulo tiroideo, el hecho de poder esperar una atención no te va a traer problemas de salud, también es educación. Entonces, todo lo que sea educación, fomento, nosotros lo vamos a apoyar. Y lo estamos haciendo de manera transversal con todos los cánceres, por lo tanto, vemos de muy buena manera que existan estas iniciativas en el Poder Legislativo. 30 segundos porque te pasará puntos varios. Parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, que para mí es muy importante. Yo no vengo del mundo de la salud, pero lo vemos a diario. Y cuando uno va a la Teletón o va a los centros de cáncer, por Dios que es complejo. Entonces, algo tenemos que hacer. Y es transversal y además incondicional. Pero yo agradezco las palabras de Alejandro porque es un experto, venía bien preparado, pero también es un, digamos, estaba hablando de parte un poco del Ejecutivo. Ya, y el presidente lo dijo. O sea, aquí los temas del cáncer también es un tema de prioridad.
Lo dijo la subsecretaria de Salud Pública y de hecho vamos también a conversar, más que patrocinar, es que pueda, digamos, ayudarnos con observaciones y avanzar en este proyecto que de verdad para mí es transversal. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bugueño. Don Alejandro, usted queda invitado para el próximo martes 5 años y agradecido por su asistencia. Vamos a ir al tiro a puntos varios porque estamos justo en los tiempos. Ya, gracias, diputado Bugueño también. Puntos varios por la inscripción acá en orden. ¿Algún diputado o diputada que se haya inscrito, secretaria? Yo invitaría, diputado Lillo, si usted está de acuerdo conmigo, si podría a lo mejor recabar un acuerdo de la comisión sobre lo que usted planteó hace un par de minutos atrás. Diputado Lillo, por favor. Sí, no, pero acordarle sí, pues invitar a... Que quiero saber bien lo que dijo para que quede puntos varios. Sí. Ya, ¿solamente eso? ¿Solamente eso? Ya. Pregunto a los diputados, diputadas, puntos varios. En orden. Diputado Fernández, por favor. Presidente, muy corto el varios. Queríamos ver la posibilidad de oficiar al Ministerio de Salud porque la ministra mencionó una prioridad en materia de salud dental dentro de su exposición. Me encantaría saber el detalle de esa prioridad, cómo está pensada, bajo qué parámetros, si en el nivel de atención primaria, si en el nivel de atención secundaria, porque creo que es relevante dar esa conversación y esa discusión, no solamente incluso con los gremios, que entiendo el diputado Arroyo, por su intermedio presidente, lo había mencionado, sino que entendiendo que tenemos varias patitas que cubrir, nivel primario, secundario, propiamente tal, que creo que es lo más nos urge. Eso. ¿De acuerdo de la comisión para enviar ese oficio a la ministra de Salud en los términos señalados por el diputado Fernández? De acuerdo. Acordado. Ya, diputado Ilayú y después el diputado Roberto. Él no es solicitar que pudiera mandar un oficio preguntándole a la ministra de Salud que tengo, es fundamentalmente en qué condiciones o en qué estado está el hospital de Rahue. El hospital de Rahue, yo quiero decir a los colegas o a la comisión, en este momento ya hace aproximadamente 4 años que hemos planteado, se está haciendo el estudio para el futuro hospital de Rahue, decir que Osorno tiene el 80% de su población está en Rahue, para los que no conocen Osorno. Y en este momento nuestro hospital base Osorno ya, en términos coloquiales, ya hizo agua. Hay gente en los pasillos, etcétera, ya no damos más y necesitamos el hospital de Rahue. Hay estudios que se están avanzando, pero tengo antecedentes que esto se ralentizó o creo que se va a ralentizar ahora con el presupuesto. Yo quiero hacer específicamente la pregunta a la ministra de Salud, preguntarle en qué va el hospital de Rahue, si se va a hacer o no se va a hacer, si se va a demorar, se va a concesionar, es la pregunta específica. Gracias, diputado Ilayú. ¿Habría acuerdo de enviar ese oficio a la ministra de Salud, los términos expresados por el diputado Ilayú? Ahora, diputado Romero. Muchas gracias, presidente. Quería pedir el acuerdo de la comisión para poder oficiar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al Ministerio de Salud, a fin que informe el estado en el que se encuentra el proyecto para el hospital de la zona norte de la provincia de Chacabuco. Presidente, ya llevamos 3 gobiernos con una promesa incumplida para más de 400.000 habitantes de la provincia de Chacabuco. Entonces yo quisiera que esto no siga en tierra de nadie. Entiendo que hay una definición de la ubicación de este hospital, que es la comuna de Lampa, pero yo quisiera que estas nuevas autoridades también se comprometan, ¿no? Pero se comprometan de verdad, pues no como lo pasado, que al final no pasó nada durante los 4 años, pero no podemos seguir privando a la provincia de Chacabuco de su hospital, y por otro lado perjudicando también hoy día a las personas que viven en la comuna de Independencia, o que se atienden en el hospital San José, que hoy día está absolutamente colapsado. Entonces, presidente, nosotros vemos permanentemente noticias que hablan del colapso del Hospital San José, licencias mega en el Hospital San José, problemas en el Hospital San José, pero un hospital que está absolutamente reventado.
Entonces, bajo esas condiciones, no se puede exigir más a un grupo humano de trabajo que está funcionando al límite. Y esto es solamente falta de Estado. Y hablo de varios gobiernos que le han prometido a los habitantes de la provincia de Chacabuco un hospital, que es necesario para una zona que está en crecimiento. Entonces, presidente, con ese sentido de urgencia, es el que yo le pido también, si es posible, oficiar, para que informe el estado en que se encuentra, o bien, si la comisión también lo estima conveniente, citar al subsecretario, citar a la gente encargada de estos proyectos para que informen cómo se van a hacer efectivos durante estos años. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. ¿Habría acuerdo de la comisión en esos términos de oficiar a la ministra de Salud con la idea general de lo que está sucediendo con el hospital que se iba a construir en la provincia de Chacabuco, en los términos referidos por el diputado Romero? ¿Habría acuerdo? Acordado. Y en cuanto a la solicitud de invitar al subsecretario de Red, queda dentro del listado que vamos a hacer una sesión especial para los invitados. En este caso yo creo que va a haber una excepción. Cuando sean invitados sobre temas del distrito propiamente tal de los ministros, subsecretarios, lo vamos a hacer en la sesión ordinaria. Sí, diputado Romero. Lo que podríamos pedir, presidente, tal vez es que venga el subsecretario Rey y explique todos los hospitales, explique también el de Rahue, explique los suyos, todos, porque así aprovechamos de revisar cómo están las obras de infraestructura, cómo las tienen proyectadas y si se van a realizar o no, porque yo entiendo, presidente, que los recortes que ha informado el Ministerio de Hacienda no afectan obras de infraestructura. Son los recortes están focalizados en gasto corriente, no en inversión. Por lo tanto, aquí no hay excusa de que tenemos recorte, nada. Por el contrario, se quiere fomentar la obra pública, así que este tema yo creo que debiera haber una explicación del Ejecutivo en cómo van a ir materializando estas inversiones. ¿Le parece, diputado Romero, si propongo, pues quiero proponer a la comisión para el martes 12 de mayo invitar al subsecretario de Redes Asistenciales para que nos hable de todos los proyectos, o sea, todos los proyectos de inversión, de construcción de hospitales, qué es lo que va a suceder con ellos durante estos 4 años? ¿Habría de acuerdo la comisión? Sí, después del diputado. Acordado. Diputado Fernández. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Se me escapó un punto. Qué bueno que salió hablar de la actualización de la red. Comparto con el diputado Romero por su intermedio, presidente, de poder hacer esa revisión, pero solicitar si podemos emanar un oficio desde la Comisión de Salud en particular por la normalización de la red de la región de los ríos. La región de los ríos es una de las pocas regiones que todavía no está normalizada. Tiene una red muy antigua y tiene compromisos para el 2035 recién de poder normalizarla. Hubo convenios de programación entre medios con el gobierno regional para poder tratar de adelantar ese proceso de normalización. No se logró. Entonces poder oficiar al Ministerio de Salud si es que quizás no remitirlo solamente a la región de los ríos, a las regiones no normalizadas, cuál es el plan de contingencia para poder normalizarlas, porque sin normalización no hay red que aguante. Diputado Fernández, propongo a la comisión primero enviar el oficio con acuerdo de esta al subsecretario de Redes y también a la ministra de Salud, de los términos señalados por el diputado Fernández, y también la invitación que se le va a extender para el 12 de mayo que pueda hablar sobre ese punto de encuesta. ¿Habría acuerdo? Acordado. ¿Algún diputado más que esté inscrito? ¿Secretario? No. Ya, yo quiero aprovechar para hacerlo muy breve, pero los antecedentes se los envío por escrita a la secretaria abogado. Aquí está. Que es solicitar al Ministerio de Salud, específicamente a la ministra de Salud, si me puede informar respecto de los alcances sanitarios, ya sea cuantitativos y cualitativos, del comercio ilegal de medicamentos y cigarros en nuestro país. Yo adjunto toda la información a la secretaria abogada, a la página, al mail de la comisión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, ¿ningún diputado o diputada más? Ok. Por haberse cumplido el objeto materia de la presente sesión, esta se levanta.